la serie La Conquista que iniciamos la semana pasada. Iniciamos con esta serie en la que eventualmente vamos a llegar al libro de Josué. En el libro de Josué, en donde Dios lleva al pueblo de Israel a conquistar la tierra que le había prometido a Abraham. Ahora, ¿por qué Dios le hizo una promesa tan específica? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba buscando? Porque le dice: ve a la tierra que te mostraré, haré de ti una gran nación, los voy a bendecir y en ti serán benditas todas las familias. Pero ¿por qué? ¿De dónde nace esta promesa? Antes de ir a la conquista fuimos a la promesa, y antes de ir a la conquista, después de la promesa, tenemos que ver cómo en la promesa Dios nos procesa. Es decir, toda promesa tiene un proceso. Pero para entender el proceso, tenemos que entender el origen. Si alguien está yendo a las clases de dominical, así se llama, orígenes. Pero ¿de dónde nace esta promesa? Cuando Noé desciende del arca, sus descendientes hablaban un solo idioma. Eran un solo pueblo, y Dios les dijo: sean benditos, multiplíquense y fructifiquen y llenen toda la tierra. Acto seguido, los descendientes de Noé son muy obedientes y tienen muchos hijos y poblan la tierra. Eso no pasó. Lo que deciden hacer es, en vez de obedecer y honrar la bendición que Dios les había dado y llenar toda la tierra, dicen: hagamos una torre. Edifiquemos una torre, hagamos ladrillos. No usemos piedras, hagamos ladrillos que sean fuertes, que sean duraderos, y construyamos una torre para llegar al cielo y ser famosos. Eso lo encuentras en Génesis 11. ¿Qué es lo que pasa? Es que construyen la tan famosa Torre de Babel. Ahora, la Torre de Babel en sí no era mala. No es malvado construir una torre, no es malvado construir algo, porque decía, era tan increíble el pueblo que unificados podrían lograr lo que sea. Entonces, ¿cuál era el problema? Que la Torre de Babel la construyen para despreciar el consejo de Dios y su gobierno y no llenar la tierra. Hacen una torre en donde se quieren concentrar y dicen: no vaya a ser que seamos dispersados. Eso ya es Génesis 11 por ahí, si lo pueden ir poniendo. Entonces dice: no vaya a ser que seamos dispersados, pero esto es y muestra que es completamente opuesto a lo que Dios estaba haciendo. Le dice a Noé: sean benditos y bendigan toda la tierra. ¿Cómo? Llénenla. El objetivo de llenar la tierra era que el pueblo pudiera bendecir a toda la tierra, pudiera cubrir toda la superficie de la tierra y bendiciérala. Pero ellos dicen: no, hagamos a nosotros mismos un nombre famoso para que eso no suceda, para que no seamos dispersados, para que no llenemos la superficie de la tierra. Esta Torre de Babel va completamente en contra del gobierno de Dios. Y entonces, tú y yo, hay veces en la vida en la que construimos monumentos para hacernos famosos. Construimos monumentos para construir nuestra identidad en ellas. Nada de malo tiene muchas de las cosas que voy a mencionar, pero hacerlo para frustrar el consejo de Dios e impedir la bendición de otros, para basar nuestra identidad en ello y decir: quiero yo hacerme famoso, quiero yo llamar la atención. Es ahí el error que comete el pueblo de Noé. Entonces, hay veces que vamos por la vida y la cultura en Monterrey es del emprendimiento, de las empresas, de trabajar, de hacerme un nombre para mí mismo, de crecer en la escalera de gerencia, directivo, de que la gente me reconozca por mi posición, por mi código postal, por la ropa que he visto. Y en las nuevas generaciones, por los videos que subo, los likes que me dan, los seguidores que tengo. Y de nada de malo tiene. Pero sin nuestra identidad, si
nuestra autoestima, si nuestra dignidad está puesta ahí, se la estamos quitando de Cristo. Yo quiero hacerte esta pregunta para que podamos reflexionar. ¿Dónde está nuestra autoestima? ¿Cuáles son estas pequeñas torres de Babel que construimos? Algunas serán pequeñas, algunas serán grandes. Y cuando tú lo meditas, te vas a dar cuenta que tu autoestima, tu identidad, la torre de Babel que construyes es aquello que muestras a los demás. Es aquello por lo que quieres ser conocido, aquello por lo que quieres ser famoso. Es lo mismo que hacían, es vamos y construyamos una torre y la torre nos dará fama. No nuestro Dios, la torre. Si tú muestras a Cristo en tu vida, Cristo es tu identidad. Cristo es tu dignidad. En Cristo está tu autoestima. Pero si lo primero que mostramos cuando conocemos a alguien o mientras caminamos en la vida son mis logros, mis títulos, lo que he hecho, lo que he logrado, el dinero que tengo, el carro que manejo, entonces ahí está nuestra autoestima. Si lo que tú muestras al mundo a través de redes sociales es tu cuerpo para llenar seguidores, es simple información para que la gente le dé like y para entonces tú sentirte reconocido, ahí está nuestra torre de Babel. Ahora de nuevo, nada de malo tiene que busquemos los negocios, que busquemos el emprendimiento, que busquemos las posiciones, que busquemos el estudio, que busquemos una casa digna para vivir y para nuestra familia. Ese no es el punto. El punto es que en la Torre de Babel ellos no buscaban eso. Buscaban salirse del gobierno de Dios, salirse de la identidad que Dios les había dado y darse una identidad a ellos mismos. Así que el Señor los ve y dice, miren, son solo un pueblo y todos ellos tienen la misma lengua, hablan el mismo idioma. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Confundamos su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Y así el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Y dejaron de edificar una ciudad. Al final del día, Dios los toma y les dice, llenen la tierra. Les da un límite, les da una disciplina, les da un empujoncito, les dice, les voy a cambiar los idiomas, ya no se entienden y entonces empiezan a llenar y poblar la tierra. Pero Dios, su objetivo nunca ha sido que la gente viva individualmente. No se trata que cada quien vaya y haga lo suyo. Así que voltea con Abraham y le dice, a través de ti haré una gran nación. Les daré una tierra y yo seré su Dios. Abraham, a ti te haré famoso. ¿Pero para qué te haré famoso? Para que bendigas a los demás. Te haré famoso para que los demás puedan voltearte a ver a ti y decir, ahí está Dios. Para que cuando vean a Abraham te identifiquen por su Dios. Y que cuando vean a Dios puedan identificar a Abraham, el que lo sigue y hasta la fecha, tú lo conoces como el padre de la fe. Lo conocemos, lo cantamos en la escuelita dominical, les enseñaban a todos. A mí no me tocó, pero la cancioncita del padre Abraham, ¿quieren que se las cante? No me la sé, no me tocó, les dije que no me tocó. Entonces hace a Abraham famoso para revertir la Torre de Babel. Lo que fue dispersado por hacer monumentos al hombre, eventualmente sería reunido haciendo un monumento a un hombre, y ni siquiera era Abraham. Era el anuncio del nombre sobre todo nombre, que es Jesús, que en la cruz se mostró a todos como el único idioma que nos va a unificar a todos. Esto lo dice la Biblia en Hebreos, dice, por mucho tiempo Dios se ha comunicado a través de profetas, a través de muchas cosas, pero el día de hoy habla un idioma, y ese idioma es idioma hijo. Habla a través de Jesús. Entonces, ¿qué desea Dios para nosotros? Él desea que seamos famosos, no influencers de Instagram, sino no es la fama que el mundo ofrece, es una fama que eres famoso por al Dios al que sigues, por el respaldo al que sigues, que la gente diga, no se metan con ellos porque ellos vienen con su Dios. Pero dentro de esa misma promesa, Dios les anuncia el proceso.
Y este es el punto de hoy. El punto de hoy es que toda promesa de Dios anuncia un proceso. No es de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque tú y yo no podemos cambiar de un día para otro. Tú y yo no podemos voltear a ver a Dios y decir, listo, de un día para otro, ya cambié. Tenemos que conocer a Dios, caminar con Dios, entender un poco más a Dios. Así que Dios nos acompaña en el proceso. Estos procesos a veces los vemos como pruebas, dice Primera de Pedro. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Cuando tú quieres purificar el oro, no le haces un examen para ver si lo pasa o no lo pasa. Tú sabes que es oro. Ya es un metal precioso, pero necesita ser purificado porque no todo lo que tiene ahí es oro. No todo lo que tiene esa piedra es oro, ese metal no, y entonces lo pasan por fuego. Y al pasarlo por fuego se purifica. Y mientras se va purificando, vas extrayendo lo que sí es oro para mostrar su valor. Nuestra fe es pasada por fuego, no como un examen, para decir, a ver si pasas el examen y si no lo pasas, pues te repruebo y ya no puedes ir a la tierra prometida y ya no puedes tener vida eterna. Eso no es lo que está diciendo Dios. Es que ya eres oro, ya tienes esa identidad, pero ahora va a haber un proceso. El oro tiene que ser procesado, pero no solamente te purifica, sino que luego aquel que está purificando el oro tiene un propósito para él y lo toma y lo moldea y tal vez hace un anillo. Tal vez haces unos aretes, tal vez haces un collar y cada uno tiene un lugar específico con un propósito específico diseñado por el diseñador de joyería. ¿Sí? ¿Sí van entendiendo lo que estoy tratando de decir? En las pruebas Dios nos procesa y nos moldea. Nos purifica quitando todo lo que no es nuestro, lo que no es de nuestra identidad, todo lo que no agrada a Él, pero luego te moldea para un propósito y te envía a la conquista. Pero necesitamos pasar por los procesos de la mano de Dios para que Él nos tome y nos moldee a su imagen y semejanza. Un proceso o una prueba es más como un entrenamiento que un examen. Es un lugar seguro para desarrollarte. Es un lugar seguro para purificar tu fe. Es un espacio seguro para esperar mientras llega el tiempo del juego. Las promesas están diseñadas para que descanses en ellas. La promesa de Cristo regresando está diseñada para que descansemos en ella. La promesa de su provisión está diseñada para que descansemos en ella, no para que la persigamos. Llega el momento en el que Él nos va a pedir algo, pero no es para que tú la persigas, es para descansar en ella. ¿Para qué? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios te toma, te purifica, te moldea y te da como un regalo a la iglesia para que mutuamente podamos edificarnos para llegar a la estatura de Cristo. Así que Dios le dice a Abraham, Abraham, haré de ti una gran nación. Haré un pueblo, tendrás una descendencia gigante y yo seré tu Dios. Pero antes, no leí, bueno, aquí está arriba. Pero antes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero no te preocupes, Abraham, saldrán de ahí con grandes riquezas. En esa cuarta generación es cuando saldrán del pueblo de Egipto. Ellos no sabían que era Egipto, eventualmente se enteran que es Egipto. Yo siempre me había preguntado, ¿por qué 400 años? O sea, ¿cuál es el objetivo de esa espera de Dios? Y tenemos que entender que Dios es un ser que no vive dentro de nuestro tiempo, aunque actúa dentro de nuestro tiempo. Y Él sabe cosas y entiende cosas que tú y yo no entendemos. Así que cuando les da la promesa, hay, creo yo, 5 cosas que está haciendo Dios en la espera. La primera la dice el versículo 16. Dice, en la cuarta generación, ellos regresarán acá, porque hasta entonces
no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Los amorreos eran quienes ocupaban la tierra de la conquista. Y el colmo de su maldad no había llevado a su tope. Entonces Dios espera 400 años por misericordia. En este caso no era misericordia a Israel, era misericordia a los amorreos, que un día serían expulsados de su tierra o morirían en su tierra. Así que Dios espera en misericordia. Pero la otra cosa que sucede es que Dios quiere fortalecer al pueblo. Cuando les da la promesa y cuando llega Jacob y tiene a sus 12 hijos, son tan solo 12 familias, 70 personas más o menos, que habitaban esa tierra. Si cualquiera de las personas que estaba en la tierra que iban a conquistar se les ocurría atacarlos, los iban a eliminar. Ni siquiera eran un pueblo bien formado, eran familias. Así que Dios los toma y los guarda en Egipto durante 400 años. Y el día que salen a cerca de 2 millones de personas. ¿Tú te imaginas? Cuando nos imaginamos el Éxodo, es una población chiquita. Yo no sé cómo me lo imaginaba yo, pero son 2 millones de personas en el desierto. Imagínate coordinar a 2 millones de personas. Y ahora tú aquí, ahora tú acá, ahora quién va a hacer el templo, quién va a caminen. Era un caos. Pero entender que son 2 millones de personas, ahora puedes entender lo aún más milagroso que era alimentar 2 millones de personas en el desierto. Proveer agua a 2 millones de personas. Era un río completo. Si tú ves la roca que existe al día de hoy, tú puedes ver fotos de esa roca. Luego les mando una foto. Es más, si vienen al Dominical, les voy a poner una foto. Y era un río de agua lo que salía de esa piedra. Entonces Dios tiene misericordia y Dios los fortalece y los multiplica exageradamente. Los guarda en el imperio más fuerte. En ese momento, si alguien quería perseguirlos, no podía hacer nada porque ¿dónde estaban guardados? En Egipto. Era el imperio más poderoso del momento. Si tú te acuerdas, la manera que entran a Egipto no es como esclavos. Entran con el favor de Dios y la protección del faraón. Les da una tierra y les dice, ustedes quédense aquí, ustedes van a estar bien, les da provisión. Y entonces el pueblo de Israel empieza a crecer y multiplicarse libremente en Egipto. Hasta que la maldad del hombre, cambian unos faraones, usurpan el trono y los esclavizan. Y entonces la maldad del hombre esclaviza a los hebreos. No fue la voluntad de Dios que fueran esclavos. Pero la maldad del hombre en el proceso de espera los subyugó por 350 años más o menos. Pero Dios los protegió mientras crecían. Y por último quería proveer. Dios buscaba proveer en medio de la hambruna. Había 7 años en los que nadie en la tierra tenía comida. Y a través de José, del favor que José encontró a los ojos de Dios y de Faraón, Dios proveyó esos 7 años. Pero la razón que más amo en las esperas, en los procesos de Dios, y la que creo que debe de tener un poquito más de atención, es que Dios nos conquista antes de enviarnos a la conquista. Dios quiere enamorarte. Dios quiere que tú lo voltees a ver y digas, yo voy contigo hasta la muerte. Dios no va a enviarte a una conquista de una misión en la que aún tú no te has enamorado. Por una persona a la que aún no conoces. Por alguien al que no estás dispuesto a morir. Así que Dios busca y los conquista antes de la conquista. Después de 400 años, Dios se le aparece a Moisés y le dice, Moisés, yo soy el Señor. Soy el Señor Todopoderoso, el Shaddai. Como me presenté a Abraham, a Isaac y Jacob. Pero por mi nombre no me había presentado. Yo soy el Señor. Cuando tú ves la palabra Señor, en este contexto, era el nombre de Dios. El nombre, como tú tienes un nombre, Dios tiene un nombre. Era su nombre. Pero el pueblo de Israel, cada que escribe
el libro, cada que escribe su palabra, cada que hablaban de él por temor de Dios, no decían su nombre. Le decían Adonai, que significa mi Señor. Entonces, literalmente, Dios se presenta a Moisés y le dice, me habían conocido como Dios Todopoderoso, como el Dios de promesas y es que es fiel y que los cumple, pero ahora me quiero presentar por mi nombre. La palabra conquista, antes de la conquista, la escogí a propósito, porque todo el libro de Éxodo, de manera académica, está escrito como un novio conquistando a su novia, como Dios conquistando a su novia. De ahí es de donde sacamos todas estas ideas que eventualmente se escriben en la Biblia, de que el pueblo de Dios es la novia de Cristo. Es el libro de Éxodo que pone ese fundamento. Así que Dios lo que hace es que se está presentando a la mujer con la que eventualmente se casaría. Quiero ser bien claro, no es esto literal, es una imagen que Dios quiere imprimir en nosotros, algo que podamos entender. El matrimonio es un reflejo de la gloria de Dios, no al revés. Entonces lo que está diciendo es, voy a utilizar algo que yo diseñé, que ustedes pueden entender, que nosotros podemos entender, para hablarles del tipo de relación que quiero tener con ustedes. No es una relación lejana, no es una relación de leyes, no es una relación en la que busco que me sigan como un jefe, es una relación cercana. Y le dice al pueblo de Israel, yo soy el Señor y yo te sacaré de la tierra de Egipto. Te libraré de la esclavitud. Te redimiré con brazo fuerte y te tomaré como mi pueblo y yo seré tu Dios. Es como si un hombre, no sé si te acuerdas cuando te enamoraste de tu esposa o si te enamoraste de alguien y es como si un hombre llegara y dijera, yo voy a ser tu esposo y yo voy a proveer para ti, me voy a casar contigo, vamos a tener hijos, vamos a tener una familia increíble. Y yo les diría, si alguien viene, si no estás casado y alguien viene a decirte eso, ten cuidado. Puede ser un patán. En este caso, es Dios presentándose, diciéndoles, esto es lo que voy a hacer, te voy a conquistar. Pero como una buena mujer educada en casa, le dicen, nah, no te creo. Le dicen, nah, sí, esa ya me la sé. Si aquí en Egipto tenemos como 10 dioses diferentes y más los que no conozco, y todos prometen algo y todos dicen algo, si yo ya esa ya me la sé, todos me han venido a prometer, todos los hombres son iguales, ¿no? Típica frase, todos los hombres, yo ya me la sé, y no le creen. Pero Dios está enfocado en conquistar a su pueblo. Dios está enfocado en conquistarte a ti, en enamorarte a ti, en enamorarnos a nosotros, que nuestro corazón arda por Él, de tal manera que podamos decir, yo contigo voy hasta la muerte. El ejemplo perfecto de eso es que Él primero fue hasta la muerte por nosotros. Así que Dios va y les dice, yo te sacaré de la tierra de Egipto, y lo primero que hace es que se demuestra mejor que todos los dioses de Egipto. Cada una de las plagas tiene una relación directa con uno de los dioses de Egipto. Y va a Dios diciéndole uno por uno, yo soy mejor que este, yo soy mejor que este, mira cómo tus dioses son falsos, mira yo, y una y otra vez está haciendo señales milagrosas en las que se está demostrando a la mujer, en la que se está demostrando al pueblo, y entonces la mujer, Israel, empieza a decir, como que sí es diferente. Este no es igual a los demás. Este no viene con mentiras y con engaños, con falsedad. Y empiezan a ver a Dios y empiezan a creerle hasta que llegan a la última plaga, en donde Dios les dice, todo aquel que participe en la mesa del Cordero, del sacrificio del Cordero, que tome la sangre del Cordero y manche y cubra su casa con su sangre, el ángel de la muerte no pasará. Y el pueblo dice, me estoy enamorando, voy a hacerle caso. Vamos adelante, y lo hacen, y Dios los saca de Egipto. Y los ha sacado de Egipto y ahora ya no son más esclavos, Faraón los deja libres, pero ahora tenía que sacar a Egipto de la mente del pueblo de Israel. Dios nos saca de la esclavitud, de las tinieblas, Dios nos saca de nuestro pecado, Dios nos saca de nuestra falsa identidad, Dios nos saca de
de donde estábamos esclavizados, de la dificultad. Sí, Dios nos saca y nos da una identidad, nos adopta, nos redime, nos sella con su Espíritu Santo. Pero luego llega el momento en el que nos tiene que sacar de la mente esas mentiras que nos han dicho. Todas las mentiras que nos han dicho desde chiquito, en las que basé mi identidad. Todas esas torres de Babel en las que yo creí que estaba mi identidad. Una vez estaba más chico y fuimos a la playa. Y estando en la playa, estaba con mi primo y mi papá me decía, ya no te metes al mar, se está poniendo feo. Yo no era cristiano, o sea, los hijos cristianos sí obedecen, yo no obedecí, ¿no? Espero, por favor, mi hija tiene muy poquitos años, ojalá así funcione, pero bueno. Y entramos al mar y estábamos en el mar y están las olas y te estás divirtiendo, todo está bien, pero luego el mar se empieza a poner picado, se empieza a hacer una nube así como si cuando va a llover fuerte, y le digo a mi primo, estábamos solo él y yo, vamos a salirnos, pues ya, se me hace que ya no hay nadie. Es más, ya no había nadie en la playa, ya se habían salido. Entonces decimos, bueno, es hora de salirnos. Y entonces empezamos a nadar, pero la corriente nos trae de regreso. Y empezamos a nadar y empiezas a desesperarte y empiezas a decir, le volteo a ver a mi primo y le digo, ¿qué hace? Salte ya, olvídate de mí, yo me olvido de ti, tenemos que salir de aquí. Nos está llevando la corriente, nos está atrapando y ahí estamos. Y de repente intentamos salir y una ola, si te vas otra vez. Y otra, y ahí estás intentando respirar, salvar tu vida. Y de repente, no me acuerdo si fue mi hermano, no me acuerdo si fue mi papá, pero alguien me agarra del brazo y me saca. Y sales como, ¿qué está pasando? Cuando Dios nos saca de Egipto, nos saca del lugar en donde te habías estado ahogando. Tú ya estabas muerto, estabas condenado. Sin la mano y el brazo de Dios no podías salir de ahí. Pero como todo buen padre que saca a su hijo del fondo del mar, se da cuenta que tiene heridas. Se da cuenta que fue golpeado. Se da cuenta que ahora tiene que atender sus heridas. Cuando Dios saca al pueblo de Israel, empieza a atender sus heridas. Y el pueblo de Israel voltea y les dice, estábamos mejor en Egipto. ¿Qué acaso nos sacaste solo para que nos mataran en el desierto? Y Dios abre los mares. Y pasa el pueblo completo. Y la Biblia eventualmente dice que ahí fue cuando ellos nacieron de nuevo, cuando fueron bautizados por agua, en donde pasaron de muerte a vida. Y luego el pueblo de Israel le dice, no tenemos comida. Estábamos mejor cuando éramos esclavos y podíamos comer carne. Y Dios hace el maná y hace descender codornices diariamente para suplirles a 2 millones de personas. Y el pueblo de Israel dice, tenemos sed. Estábamos mejor en la tierra de Egipto, aunque éramos esclavos, teníamos de beber. Y Dios abre un río de agua para suplir sus necesidades. Y el pueblo empieza a ver y decir, este no es como los otros dioses. Este es un Dios bueno. A pesar de mis quejas, Él está sanando mis heridas. Él me está redimiendo. Él me ha comprado de las manos de Faraón y me ha dado libertad. Y llega el momento en el que Israel voltea a ver a su Dios y dice, yo también te amo. Así que Dios los lleva a las faldas de una montaña. Y en las faldas de esta montaña, como cuando un hombre sabe que pasará el resto de su vida con una mujer, Dios se hinca y les dice, pueblo, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Si tan solo quisieras, haz esto y yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Quieres identificarte con mi vida por siempre? ¿Quieres identificarte conmigo como Dios y yo identificarme contigo como pueblo para siempre? Y el pueblo dice, sí, lo haremos. Dios sabía que el pueblo iba a serle infiel, pero aún así se emocionó. Aún así dijo, entonces purifíquense, lávense. Cuando vengan al siguiente día subirán a la montaña y haremos un pacto eterno. Si tú te has casado o has ido a una boda, llega el momento en el que todos están esperando que el novio y la novia se digan los votos.
y que se digan sí, acepto, y que comience esta historia. Pero nadie ve esos votos como una ley que tienen que seguir. La ley o los mandamientos que Dios entrega ese día son los votos de amor de un novio con su novia. Prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, prometo cuidarte, prometo proveerte, prometo estar contigo en la riqueza y en la pobreza. No tendrás más dioses que yo. Eso lo dijiste a tu esposa. No estarás con nadie más que conmigo. No me serás infiel. Y es un pacto matrimonial que está sucediendo. Otra vez, el pacto matrimonial representa eso, no al revés. No se está casando literalmente, pero está siendo una imagen que tú y yo podemos entender. Y lo que hace después de esto es que dice: construyanme una habitación, un santuario, un templo en el que yo pueda habitar con ustedes. El día de hoy tú y yo somos piedras vivas, somos la morada del Espíritu Santo. Dios nos ha ido purificando y Él dice: yo quiero habitar con ustedes. Este proceso probablemente continúe hasta su regreso, pero mientras tanto, de la mano de Dios, vamos a aprender a confiar en Él, pase lo que pase. Y en esta confianza vamos a ser enamorados por Dios, conquistados por Dios, hasta el punto en el que Él llegue y diga: entrégame tu vida. Así como yo la entregué en la cruz. Cristo murió por nosotros en la cruz, para que el día de hoy yo viva la vida que a Él le correspondía. Él tomó la muerte que a mí me correspondía, para que ahora yo pueda ser su cuerpo, su embajador, para que yo pueda llevar el evangelio y las buenas noticias y traer libertad al cautivo, traer sanidad al enfermo, traer provisión al pobre, para que ahora yo sustituya la vida por la muerte que Él sustituyó en mí. Ahora yo muero para que Cristo sea el que viva en mí. Cuando llegamos a este punto, todo el desierto, el pueblo de Israel vio los milagros de Dios, vio la provisión de Dios y se acostumbró a ello. Pero era el momento de la conquista. Es que venimos a la iglesia y venimos acostumbrados de sus bendiciones, de recibir, de enamorarme de Él, y es increíble. Esta relación en el lugar secreto, esta relación en la alabanza y este sentir en el que Él te atrapa y te enamora, está increíble. Pero el pueblo de Israel se acostumbra a eso. Y para llegar a la conquista, tiene que haber una reversión de la Torre de Babel, en donde antes le decíamos que sí al placer del mundo, que sí a mis sueños, que sí a mi esperanza, que sí a mis cosas, y empezamos a decirle que sí a la responsabilidad y la obediencia que Dios nos ha enviado a conquistar. En ese momento Dios estaba a punto de enviarlos a conquistar una tierra para habitar, para bendecir a todas las naciones. Pero el día de hoy, Dios nos capacita, nos enamora de Él para que podamos ser uno con Él. Y luego nos dice: ahora vayan y conquisten, haciendo discípulos de todas las naciones. Hay un momento en la vida de todo creyente en el que tenemos que ser atrapados por Él y en el que podamos decir: yo quiero vivir tu vida, Cristo. Lo que tú hubieras hecho, lo que hubieras caminado, los discípulos que hubieras hecho, la buena noticia que hubieras llevado a los rincones de la tierra. No se trata de construir una torre de Babel en estas 4 paredes. No se trata de construir algo cómodo en el que podamos estar y descansar y luego regresar a la vida como si fuera otra cosa. Dios nos atrae a este lugar no para construir una torre de Babel, sino para dispersarnos en toda la tierra, para llevarnos a todas las naciones. Cuando nada de malo tiene este lugar, nada de malo tienen las pantallas y las luces, nada de malo tiene que tu silla esté cómoda.
pues lo hacemos para algo. Lo malo sería que esto se vuelva nuestra torre de Babel y que la construyamos para que convivencia familiar sea famosa, para que la iglesia de Monterrey sea exaltada. No, no. El único nombre famoso es el nombre sobre todo nombre, el que fue, el que es, el que siempre será, el que vino y murió por nosotros, el que va a regresar. Es el que está sentado a la diestra del Padre en el trono, esperando ver el fruto de su aflicción por a quien murió. Las siguientes sesiones vamos a ver la conquista de Josué. Pero el día de hoy quiero invitarte a entender en dónde estás. Estoy en los procesos de Dios, en los que Él me está enamorando, en donde estoy aprendiendo a confiar en Él. Entrégate a Él. Sí, entrégate a Él, es su palabra, estúdialo a Él para que Él produzca un corazón ardiente. Y cuando ese corazón ardiente lata más y más y más y más y ya no puedas contenerlo, entonces vas a salir corriendo a contárselo a todos. Y vas a decir: me he enamorado de un Dios que me ha conquistado el corazón. Me he enamorado de alguien que va hasta la muerte por mí. Y ¿sabes qué? Él también te quiere amar a ti. Él también te quiere conquistar a ti. Se lo tengo que contar a todos. Pero si tú estás ya en ese momento, que puedas comenzar a leer la palabra, no solo para ser cautivado, sino para empezar a obedecer, para empezar a tomar la responsabilidad de un paso a la vez, esparcir el evangelio a todas las naciones. No te tienes que ir de misionero. Es más, solo uno de como 400 personas que hay aquí se ha ido de misionero. Hasta aquí ya regresó, es Alex Camarena. Ahí lo pueden ver, lo pueden saludar. Pero en esta época moderna las naciones ya vinieron a ti. Tú puedes ir a tu empresa y casi puedo asegurar que hay gente de diferentes naciones, que hay gente de diferentes nacionalidades, que hay gente de diferentes contextos. Y Dios nos ha dicho, como en la Gran Comisión dijo: vayan a todas las naciones, traducido a la época actual, en el lugar de Monterrey. Yo te he enamorado para enamorarte de la misión, para que vayas a conquistar todas las empresas, todas las universidades, todas las familias, todas las personas que viven abajo del puente, todos los huérfanos, para que conquistes todas las rutas de avión cada que sales de viaje para tu empresa, y que voltees a ver al de al lado y le puedas predicar el evangelio. Lo tienes 2 horas ahí, no puedes escapar. Que te subas al camión y el que está al lado de ti, tú puedas predicar el evangelio. Los procesos sí tienen un objetivo y sí Dios quiere enamorarte, pero el momento que estás enamorado de Dios, si no damos el paso de obediencia, nos vamos a estancar, como el pueblo de Israel se estancó 40 años en el desierto, hasta que llegó Josué. Y Josué estaba con Moisés. Y Josué pasaba, cada vez que Moisés regresaba a su carpa, el joven Josué se acercaba a él y le decía: ¿cómo te fue con Dios? Platícame, ¿qué te dijo? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué tenemos que hacer? Y eventualmente es el que va y dice: conquistemos, y lleva el liderazgo que conquista la tierra de Israel. Si tú te consideras como aquel que está en el proceso, quiero pedirte que hagas una oración muy simple. Señor, enamórame. Pero si tú dices: yo ya estoy enamorado de Él, que le digas: Señor, háblame a través de tu palabra, dime cuál es el siguiente paso para la conquista, porque aquí estoy y quiero obedecerte. Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu mensaje, Señor. Y hoy quiero pedirte: enamórame de ti, enamórame de tu palabra, enamórame de tu persona, Señor. Quiero conocerte y que mi corazón arda, y que cuando arda no pueda contenerlo. Señor, quiero conocerte a ti como Abraham te conoció, como Isaac te conoció, como Jacob te conoció, como Moisés te conoció. Señor, yo quiero voltear a ver a la cruz y ver el amor que entregaste por mí, Señor.
y entregarme por ti y vivir la vida que tú has pedido que yo viva. Y Señor, si tú ya me has enamorado, quiero pedirte que hables claramente cuál es el siguiente paso que tú tienes para mí, para ir a ese lugar en el que hay alguien esperando tu evangelio. Te doy tantas gracias en el nombre de Jesús.